Bueno, hoy vamos a meternos de lleno en un cambio, monumental en cómo pensamos la educación, y lo vamos a ver a través del lente del arte y el aprendizaje. Es la historia de una revolución que, créanme, cambió el aula para siempre. Y todo, pero todo comienza con esta pregunta. Es como la pregunta clave que nos va a guiar en todo esto. A ver, ¿quién tiene realmente la llave del aprendizaje? ¿El maestro? ¿El alumno? Ojo, que la respuesta puede que lo sorprenda. A ver, para poder entender de qué va toda esta revolución, primero tenemos que aclarar dos conceptos que son, bueno, clave. A primera vista, uno diría que enseñar y aprender van siempre de la mano, que son inseparables. Pero la verdad es que son fundamentalmente distintos. Y aquí está la clave de todo. Piénsenlo. Aunque estas dos cosas suelen pasar al mismo tiempo, una no causa la otra de forma automática. Son procesos totalmente distintos. ¿Cuántas veces he enseñado algo en un salón y nadie aprendió? Y al revés, a veces uno aprende cosas sin que nadie se las esté enseñando directamente. Entonces, si nos ponemos a pensar, enseñar no es nada más pararse y soltar un montón de información. No, es algo mucho más delicado. Es como un arte. Es el arte de crear las condiciones perfectas, de preparar el escenario para que ese encuentro mágico entre quien aprende y el conocimiento suceda. Y aquí está el punto crucial, lo más importante de todo. Aprender es una acción. Es algo que tiene que hacer la persona que aprende. Y solo ella. Nadie, absolutamente nadie puede hacer ese trabajo por otro. Es un acto personalísimo. Ok, ya que tenemos esto claro, viajemos un poquito en el tiempo para ver cómo eran las cosas antes. Hablemos del modelo tradicional, el que digamos reinó en la educación por muchísimo tiempo. En este modelo, que defendían pensadores como el sociólogo Émile Durkheim, las reglas del juego eran muy claras. Había un héroe, el maestro, y el alumno era básicamente un receptor pasivo, como una vasija que hay que llenar. El propósito de todo esto no era tanto el individuo, sino la cohesión social, que la persona encajara perfecto en la estructura social. O sea, para que quede súper claro, el desarrollo personal, la personalidad del individuo, eso era secundario. Lo que realmente importaba era consolidar la estructura social, que cada pieza cumpliera su función para que la maquinaria social siguiera andando sin problemas. Pero, como en toda buena historia, las cosas no se iban a quedar así. Estaba a punto de escribirse un capítulo completamente nuevo, y esta vez con un protagonista diferente, el alumno. Y así fue como en la década de 1920 surgió esta revolución en el pensamiento educativo. Se la conoció como los métodos activos. Y no fue un cambio pequeño, ¿eh? Fue un verdadero terremoto que sacudió los cimientos del aula tradicional hasta la raíz. Y claro, esta revolución tuvo sus pioneros. Gente como John Dewey en Chicago, ya desde 1896, o Ovid de Crowley en 1907 con su Escuela para la Vida y por la Vida. Y ya en los años 20, Adolphe Ferrier luchando por la Escuela Nueva. Todos ellos empezaron a experimentar con esta nueva filosofía que ponía al alumno, por fin, en el centro de todo. Y si tuviéramos que resumir toda esta revolución en una sola frase, sería esta de John Dewey: aprender haciendo. Tan simple pero tan potente. La idea de que no se aprende solo por escuchar, sino por meter las manos en la masa, por participar activamente. El cambio de paradigma es total. Pasamos de un modelo donde el conocimiento se imponía desde afuera a uno donde se construye desde adentro. La nueva filosofía lo tenía claro. El aprendizaje no es llenar un recipiente, sino encender una llama. Porque el conocimiento que te imponen se olvida fácil, pero el que uno descubre por su cuenta, ese se queda para siempre. Pero ojo, esta revolución no era solo una cuestión de una nueva filosofía, una preferencia. No, señor. Detrás de todo esto había ciencia, la psicología que estaba empezando a darnos nuevas respuestas. Y la ciencia empezó a hacerse preguntas fundamentales. A ver, en serio, ¿qué es el conocimiento? ¿Cómo se forma realmente nuestra cabeza? Psicólogos del calibre de Jean Piaget pusieron esta pregunta sobre la mesa. ¿Y sus respuestas? Bueno, sus respuestas lo cambiaron absolutamente todo. Y de ahí nace una idea que revoluciona todo: el constructivismo. La teoría es simple pero potentísima. El conocimiento no es algo que uno recibe pasivamente, como si fuera un paquete, no. Es algo que cada persona construye activamente. Es el resultado del choque, del encuentro entre uno mismo y sus experiencias. Y Piaget nos mostró cómo funciona esto. Es un ciclo constante. Primero, uno hace algo, vive una experiencia. Después, se da cuenta de que su forma de pensar de antes ya no le sirve para entender eso nuevo.
Entonces tiene que acomodar y asimilar esa nueva información. Y finalmente, ¡zas!, construye una nueva forma de entender las cosas, una más compleja. Y el ciclo vuelve a empezar. Y la cosa se pone aún más interesante, porque este proceso, que parece muy individual, se dispara, se potencia cuando le sumamos la interacción social. A esto se le llama socioconstructivismo. Básicamente, construimos nuestro conocimiento mucho mejor cuando lo chocamos, lo discutimos con lo que piensan los demás. Aprendemos juntos, en comunidad. Bueno, después de todo este recorrido, la gran pregunta es, ¿y hoy qué? ¿Cómo se ve el legado de esta revolución en un aula moderna? Pues lo vemos en muchas cosas que hoy nos parecen normales. El trabajo en grupo para colaborar, la idea de una enseñanza más a la medida de cada quien, el maestro que ya no es el que sabe todo, sino un organizador, un facilitador. Lo vemos en el enfoque en que el propio alumnado investigue, que el aprendizaje empiece desde sus intereses, desde su mundo. Todo eso es el legado de Gandhi. Esto, claro, cambia por completo el papel del maestro. Me encanta esta frase del pedagogo Roger Cousinet. Ya no enseña, informa. Y no se refiere a informar de dar datos, sino de dar forma. El maestro deja de ser una máquina de soltar datos para convertirse en un curador de experiencias, en un guía que acompaña el proceso. Ya no es el oráculo, es el guía. Y si pensamos en campos creativos como las artes, esto es esencial. No se puede enseñar arte dictando pasos. El objetivo es crear lo que llaman una situación de práctica, un espacio que te invite a preguntar, a explorar, a descubrir por cuenta propia, que el alumnado se embarque en su propia aventura. Al final, después de todo este viaje, esta revolución en el pensamiento nos deja con una pregunta para reflexionar. Y es una pregunta que va más allá del aula. Pensemos en cómo aprendemos cada día. ¿Es un acto de ejecución, de simplemente seguir pasos? ¿O es un acto de descubrimiento, de buscar, de construir? La respuesta en el fondo define la clase de aprendices que somos.